Muy bien, ¿cómo andan? Clase número 11. Vamos a desarrollar hoy lo que es la cuestión referida a los mesociclos, ¿sí? Pero antes vamos a hacer un breve repaso sobre lo que vimos en la clase anterior, en el video anterior. Habíamos visto macrociclo, ¿sí? Entendida como ciclo de entrenamiento largo. Su duración estaba comprometida en función de la cantidad de competencias importantes que se den en el año, ¿sí? Pudiendo ser uno, dos o tres macrociclos en función de cuántas competiciones importantes tengamos. Se correspondía a su vez con lo que era la forma deportiva, ¿sí? Que tiene que ver y está fundamentado científicamente bajo el síndrome general de adaptación, donde cumplía con tres fases, que era la de adquisición, estabilización y pérdida temporal de la forma deportiva. A su vez, estaba comprendido por periodos y fases, ¿sí? Periodo preparatorio, general y específico o especial, periodo competitivo y periodo transitorio. Para poder cumplir con la adquisición, estabilización y que no perdamos tanto una vez que termine la temporada, se necesitan tiempos coherentes, ¿sí? Y suficientes para poder producir adaptaciones funcionales y estructurales. En el lapso de tiempo para poder producir estas adaptaciones, ¿sí? Está comprendido dentro de lo que son los mesociclos. Y ahí avanzamos. Los mesociclos son periodos de entrenamiento intermedio, tienen una duración variable de entre 3 y 6 microciclos. Cada microciclo ya vamos a tocarlo en la clase que viene, pero para ir adelantando un poco, se supone que son semanas de entrenamiento, ¿sí? La estructura es la estructura media del proceso de entrenamiento. Se producen etapas que se permite el desarrollo de una o varias capacidades físicas, evitando el agotamiento y provocando una adaptación concreta. Esto tiene que ver apoyándonos en lo que es el principio de supercompensación, ¿sí? De no fatigar por fatigar, sino que poder producir la mayor mejora con el menor gasto posible. Dentro de las características, deben estar constituidos por microciclos con orientaciones similares, o sea, con dirección, objetivos, ¿sí? Que vayan sumándose para poder producir este tipo de adaptación que nosotros estamos buscando. Los microciclos que lo integran se deben secuenciar con distintas cargas para obtener el estímulo pretendido, ¿sí? Esto que hablamos siempre de carga y recuperación, ¿sí? Que no haya sola carga, sino que haya un equilibrio dinámico entre lo que es la aplicación de carga o estímulo y la recuperación de ese estímulo, ¿sí? La duración del mesociclo es variable, pero debe seguir los biorritmos correspondientes a la adaptación del organismo. ¿Qué quiere decir con esto? Que los mesociclos deben durar el tiempo necesario para poder producir la adaptación que nosotros pretendemos realizar. Algunas veces sabemos que nosotros buscamos objetivos y el tiempo que disponemos no es el necesario, ¿sí? Pero la idea es que la duración del mesociclo, ¿sí? Sea lo más real posible para poder producir estas adaptaciones. Antes de seguir avanzando, voy a mostrar gráficamente cómo se vería lo que es el mesociclo dentro de una temporada. Se ve la barra verde, que es el macrociclo, ¿sí? Supongamos que es una temporada anual, supongamos que hay un solo macrociclo. Los mesociclos, ¿sí? Dividen las fases. Cada mesociclo está compuesto por microciclos o semanas de entrenamiento, y cada semana de entrenamiento está constituido por sesiones de entrenamiento, sesiones diarias. Bien, para seguir avanzando, vamos a meternos en lo que son los mesociclos según el modelo convencional de planificación. ¿Sí? En este modelo de Mateiller vamos a recordar que esto que habíamos hablado, de que se tenían en cuenta lo que eran periodos largos
largos de preparación, ¿sí? Había una interconexión más bien concurrente de capacidades, ¿sí? Con lo cual se requería de mucho tiempo para poder desarrollarlas todas juntas, aún habiendo interferencias entre ellas. Este concepto que decíamos, o esta cuestión de las cuestiones climáticas, que hacían tener en cuenta que había momentos del año donde las cargas habría como que estirarlas, ¿sí? Porque habían periodos que se estiraban más de lo debido por la imposibilidad de poder realizar el deporte o la especificidad misma. Deportes que son de verano, en épocas de invierno no se podían realizar y viceversa. Bien, dentro de los tipos de mesociclos tenemos lo que es el mesociclo introductorio. Dentro de los objetivos principales tenemos la revisión y el restablecimiento de la formación deportiva. Imagínense un mesociclo o un periodo cuando estamos insertándonos de vuelta en el deporte, después de un periodo transitorio, de unas vacaciones, ¿sí? Dentro de los contenidos, los medios predominantemente generales, con intensidades no muy altas, ¿sí? Esto es para poder empezar a lograr los fundamentos de esa base. Mesociclo básico, objetivos principales, mejora del nivel funcional de los factores individuales, del rendimiento con acento sobre las destrezas y capacidades seleccionadas, aprendizaje y perfeccionamiento técnico. Esto es una vez que ya tenemos un cierto inicio de la actividad, ya podemos empezar a incrementar las cargas, ¿sí? Dentro de los contenidos, los medios predominantemente especiales del entrenamiento, parámetros óptimamente altos de la carga correspondiente al volumen y a la intensidad. Seguimos avanzando dentro de los mesociclos preparatorio y de control, ¿sí? En los objetivos principales tenemos la transformación de factores individuales, del rendimiento que se desarrollan en un nivel superior, control del nivel de rendimiento. ¿Sí? Dentro de los contenidos, los medios especiales del entrenamiento, competiciones de control, ¿sí? Ya sería ubicándonos sobre el final de una preparación o el final de una pretemporada, por ejemplo, donde ya empiezan a haber lugar las competiciones amistosas, si hablamos de deportes de colaboración o oposición, ¿sí? Esto se da más que nada ahí. Medidas de refuerzo para la recuperación rápida, ¿sí? Ya estamos pronto a iniciar lo que es el periodo competitivo. Mesociclo complementario, dentro de los objetivos principales tenemos la eliminación de debilidades conocidas, corrección de errores, estabilización de las destrezas, capacidades recién adquiridas. Dentro de los contenidos tenemos medios predominantemente especiales, ¿sí? Parámetros óptimos de la carga. Digamos que este mesociclo estamos ya pronto a iniciar, ¿sí? Se puede trabajar en conjunto con el anterior, con el preparatorio de control, y ya nos da pie para poder meternos en lo que es el mesociclo competitivo. ¿Qué es el que viene ahora? Mesociclo competitivo, objetivos principales, se pone especial énfasis sobre la estructuración del rendimiento, o sea, el objetivo acá es el rendimiento, ¿sí? Se busca ganar. Trabajo táctico estandarizado en condiciones competitivas, ¿sí? Se le da especial importancia al hecho de competir, ¿sí? Con lo cual dentro de los contenidos vemos que la mayor proporción de formas competitivas de la carga, competiciones frecuentes y refuerzo de las medidas para una restauración rápida. Acá lo importante es competir, estar en la cancha y todo lo que podamos hacer para poder recuperarnos de la manera lo más rápida posible. Bien, seguimos avanzando. Tenemos un mesociclo intermedio A, recuperación preparatorio, ¿sí? Objetivos principales, estructuración de las bases del rendimiento que determinen el rendimiento después de una serie de competiciones, eliminación de los puntos débiles. Imagínense en esta recuperación, ¿sí? Que estamos
preparándonos para poder arrancar de vuelta un segundo periodo preparatorio. Dentro de los contenidos tenemos ejercicios especiales para aumentar el nivel de factores individuales de rendimiento y poca competición, ¿sí? Digamos que este tipo de mesociclo se termina dando entre en medio de dos competiciones, ¿sí? Donde la segunda quizás es más importante que la primera. Es más común dentro de los deportes individuales y de oposición. En los deportes de competición de oposición, de colaboración-oposición, los tiempos entre el parate de la primera y la segunda mitad del año son más cortos de lo que se dan en un mesociclo. Se terminan dando entre 1 y 2 semanas, sobre todo en el nivel federado. Dentro de los contenidos tenemos ejercicios especiales para aumentar el nivel de factores individuales y la poca competición. Nivel número 7. Mesociclo intermedio B, recuperación, mantenimiento. Dentro de los objetivos principales tenemos la restauración y estabilización del rendimiento durante un periodo competitivo relativamente largo. Esto es ya el periodo entrando en lo que es el periodo transitorio propiamente dicho, ¿sí? Después de una temporada larga. ¿Y qué medios utilizamos, qué métodos y medios utilizamos para poder recuperarnos, ¿sí? Lo más rápido posible, ¿sí? Para que ese corte del periodo competitivo no sea tan brusco? Muchas veces sabemos que en algunos deportes se compite, se corta y no se sigue entrenando hasta la otra pretemporada, cuando lo ideal es, una vez que se termina, se culmina el periodo competitivo, es empezar a bajar las cargas cada vez más despacio, ¿sí? Para que esa vuelta no sea tan brusca y no se pierdan tantas adaptaciones. Bien, dentro de los contenidos tenemos el refuerzo de la aplicación de medios que contribuyen a la recuperación activa, ejercicios generales, sobre todo. Se puede utilizar, en algunos casos es común utilizar otro tipo de disciplinas o de deportes, ¿sí? Caso, por ejemplo, en el básquet o en el vóley, que hagan partidos de fútbol, ¿sí? Eso es bastante común y se da a fin de año. Reducción sustancial de las exigencias de la carga, esto es decir, bajando la carga de manera paulatina. Después tenemos lo que es el mesociclo precompetitivo. Esto es más bien, tiene que ver con los deportes individuales, ¿sí? Que se le da lo que es ese mes o esa fase de pulido, ¿sí? Sobre todo también en deportes de tiempo y marca. No se da tanto, quizás, salvo que sea una competición muy puntual. Caso puede llegar a ser un mundial en fútbol, ¿sí? Pero después si es una temporada anual, digamos que el mesociclo precompetitivo se da todo de manera compactada en lo que sería la pretemporada. Y mismo se da en lo que son las primeras competencias. Uno empieza a pulir y a tratar de conseguir esa forma deportiva en función de las competencias mismas. Esto queda más delimitado en los deportes individuales o de tiempo y marca o de oposición también. Dentro de los objetivos principales tenemos la expresión óptima del rendimiento y de todos los factores de rendimiento y su estabilización, preparación para la competición, por supuesto. Dentro de los contenidos tenemos una secuencia de contenidos según la clase de mesociclos, introductorios, básicos y preparatorios, ¿sí? En función de lo que venimos trabajando en los mesociclos anteriores, vemos qué contenidos utilizamos, ¿sí? Que tiene que ver más que nada con la especificidad del deporte, para saber qué trabajamos. Parámetros de la carga lo más alta posible conforme a las tareas principales. Bien, para que puedan ver cómo se grafica, ¿sí? Estos serían cómo se dividen los mesociclos en una planificación, en un modelo tradicional, ¿sí? Se pueden ver que queda bien marcada lo que es
el periodo de preparación y el periodo competitivo, ¿sí? Y el periodo transitorio. Dentro de las líneas que se ven arriba, se puede ver que hay una orientación o un tipo o un modelo de planificación lineal, ¿sí? Lineal referido al aumento que se da en la intensidad, ¿sí? Lineal directa. Vemos que la línea continua, marcada con el número 1, ¿sí? Es referido al volumen, y la línea intermitente, marcada con el número 2, tiene que ver con la intensidad. ¿Sí? Se arranca con un aumento marcado y pronunciado, exacerbado del volumen, la intensidad empieza a aumentar de a poco y después se produce un cruce, ¿sí? La intensidad sube y el volumen baja, ¿sí? Dándole paso al aumento de rendimiento. Una vez que entramos al periodo de transición, ¿sí? Vemos que hay una pérdida de la forma deportiva, inevitable, ¿sí? Y las dos variables de la carga bajan, intensidad y volumen bajan. Sube un poquito más el volumen y la intensidad baja acusadamente. Bien, ahora nos vamos a meter en lo que son los modelos, los mesociclos según el modelo contemporáneo de planificación. Dentro de los tipos de mesociclo, son tres, ¿sí? El primero es el mesociclo de acumulación. Dentro de los objetivos principales tenemos lo que es la elevación del potencial técnico y motor, ¿sí? Todo lo que hacemos para mejorar tanto física como técnicamente, acumular capacidades técnicas y motoras básicas, ¿sí? Estos son más bien cuestiones generales, ¿sí? Extender el repertorio de elementos técnicos, ¿sí? Y dentro de los contenidos tenemos un volumen relativamente alto, una intensidad moderada, para capacidades de fuerza-resistencia. La resistencia desaeróbica, perdón. Y la técnica básica y corrección de errores. En este caso se le da mucha importancia al pulido, ¿sí? Y a la corrección de errores. Como verán, se trabajan cuestiones más generales a nivel condicional, pero a nivel técnico se le hace hincapié a cuestiones específicas. Con lo cual se trata de ser general sin ser tan genérico, ¿sí? Se busca un punto intermedio entre lo que es la especificidad y la generalidad. El segundo es el mesociclo de transformación, ¿sí? Dentro de los objetivos principales tenemos la transformación del potencial de las capacidades motoras y técnicas en la preparación específica. En este mesociclo se busca transferir las capacidades motoras generales en forma específica según las demandas técnico-tácticas. O sea que tratamos de, lo primero que conseguimos en la acumulación, ¿sí? Tratar de traspasarlo a lo que es la especificidad. Enfatizar la tolerancia a la fatiga y la estabilidad de la técnica. En este caso, tiene que ver, cuando hablamos de tolerancia a la fatiga, es de la resistencia específica del deporte, ¿sí? No es cansarse por cansar, recuerden el concepto de la resistencia, ¿sí? Que veníamos nombrando en videos anteriores. Y estabilidad de la técnica, como en función de ese mantener la fatiga lo más alejado posible, ¿sí? Y al mismo tiempo tratar de no perder de vista las cuestiones de rendimiento técnico, ¿sí? De realizar una técnica efectiva y que sea eficiente también. Dentro de los contenidos tenemos intensidad aumentada con volumen óptimo, ¿sí? Y ejercicios concentrados de resistencia a la fuerza dentro de la estructura técnica básica, ¿sí? Por eso cuando hablamos de resistencia a la fuerza, nos apoyamos sobre el concepto o la forma de ver la resistencia que nombra Vadillo, ¿sí? Que no se refiere a ejercicios o actividades realizadas a velocidad lenta con un volumen elevado, ¿sí?
en lo que tendría que ver con una concepción tradicional de la resistencia, sino que tiene que ver con la resistencia, con el poder resistir el gesto específico o a la velocidad específica que se da en el deporte. Bien, y un tercer mesociclo, ¿sí?, que es el de realización. Dentro de los objetivos principales se da el logro de los mejores resultados dentro del margen disponible de preparación, ¿sí? Y se propone utilizar las capacidades motoras y técnicas de la actividad competitiva específica, ¿sí? Trabajamos ya sobre la especificidad, obtener la disposición de la competición inminente, ¿sí? O sea que solo buscamos estar listos para poder competir, y competir en el nivel más alto posible, con lo cual lo que venimos trabajando en la transformación, ¿sí?, ya lo aplicamos en la especificidad propiamente dicha. Dentro de los contenidos tenemos la modelación de la actividad competitiva. Ya le damos máxima importancia a la competición. Esto que veníamos diciendo en el mesociclo competitivo del modelo tradicional, que tiene que ver con la competición y todo lo que hacemos para poder estar listos para competir, ¿sí? Toda esta activación de procesos de recuperación. Ejercicios competitivos con intensidad máxima, ¿sí?, que pueden ser la competencia propiamente dicha, o puede ser competencias realizadas en los entrenamientos, ¿sí? Pero principalmente estamos hablando de lo que es la competencia. Entrenamientos en estado descansado, ¿sí?, esto que decíamos recién, de activar todos los procesos de recuperación habidos y por haber, ¿sí? Digamos que el objetivo principal nuestro como preparadores físicos es lograr que las deportistas estén listos y listas para competir, ¿sí? Lo que importa es lo que pasa dentro de la cancha, pista, campo o donde sea, ¿sí? Y nosotros estamos para acompañar, digamos que nuestro rol pasa a ser más bien secundario en este caso, ¿sí? Nosotros estamos desde el punto de vista preventivo y de recuperación, que cobra mayor importancia en función de el nivel más alto, ¿sí? Mientras más alto es más importante todo lo que hacemos para poder recuperar a los deportistas y que puedan estar de la manera más descansada dentro de la cancha. Y las competiciones mismas, por supuesto. Bien, a modo gráfico, ya lo habíamos visto en el video anterior, pero vamos a pasarlo de vuelta. Lo que son los modelos de mesociclo según el modelo contemporáneo, se ve en el escalón más bajo lo que es la acumulación, las capacidades que se trabajan, la fuerza, la resistencia aeróbica, como forma genérica, digamos, la formación técnica básica, ¿sí? Estos ejemplos son más bien genéricos y después cada deporte tiene sus cuestiones, ¿sí?, sus capacidades, sus manifestaciones, por dónde empezar, digamos. Pero bueno, esto lo tomamos como ejemplo. La fuerza se avanza al segundo escalón de transformación mediante la resistencia a la fuerza, digamos, ¿sí? En lo que sería el modelo tradicional sería al revés. Se trabajaría primero la resistencia, pero bueno, como dijimos antes, hay que analizar cuál es la concepción de fuerza. En este caso, la concepción de fuerza se acomoda más a esa forma de verla que tiene Vadillo, ¿sí?, que es poder sostener un gesto o una velocidad o un tipo de manifestación, ¿sí?, en el tiempo que requiere el deporte mismo. Dentro de la resistencia tenemos aeróbica, anaeróbica mixta, ¿sí?, o anaeróbica sola. Dentro de la técnica, bueno, se da lo que es la tolerancia a la fatiga de la técnica, esta integración entre lo que es la resistencia a la fuerza y la técnica, ¿sí? Por eso se lo toma como un todo, donde se dosifica,
se dosifica a nivel de fuerza, ¿sí? A nivel de carga, se dosifica a nivel en cuanto a la resistencia, ¿sí? Con el tiempo y la velocidad, pero también se tiene en cuenta las cuestiones técnicas, ¿sí? De sostenerlo, de mantener la fatiga alejada, pero de hacerlo bien, ¿sí? El objetivo es siempre hacerlo bien. Y un tercer escalón de realización, que tiene que ver con ya llevar a la competencia o a la especificidad máxima todo esto que venimos trabajando antes, ¿sí? Estamos hablando de capacidades de velocidad, ya apoyado, por ejemplo, en lo que es poder sostener en el mayor tiempo posible o en un tiempo determinado los valores de fuerza requeridos por el deporte, ¿sí? Y a su vez apoyado por unos niveles óptimos de fuerza, ¿sí? Y lo que tiene que ver con la preparación integrada entre la técnica, el dominio técnico-táctico, ¿sí? Las decisiones que se toman dentro de la cancha. Esto es fundamentado desde la ejecución sensomotriz que veíamos en esa primera clase, y cómo se integran lo que son todas las capacidades en función de la competencia y en función del deporte en sí. ¿Sí? Bien, y con esto estamos. Este video fue bastante más breve, porque la realidad es que queda en el medio entre lo que es el objetivo anual, la temporada anual, y lo que son las cuestiones más palpables del entrenamiento, que tienen que ver con lo que se ve en los microciclos, en las semanas de entrenamiento, y lo que tiene que ver con las sesiones, que son los dos temas de las dos clases que vienen después de esta. ¿Sí? Así que bueno, espero que les sirva, espero que les haya gustado. Cualquier duda que tengan, consúltenla, ¿sí? Pregúntenla, y bueno, nos estamos viendo. Saludos, chau chau.